sistemas troncalizados y convencionales. Hay quienes le dicen trunking, hay quienes le dicen troncalizado, es exactamente lo mismo. ¿Qué es un sistema trunking? Viene del inglés trunk, que significa tronco o canal principal. Es el uso compartido y eficiente. A ver, vamos a poner en contexto. Estamos hablando de sistemas. Ya en los capítulos anteriores hablamos de los equipos, los terminales, las ondas magnéticas, las bandas, lo que hay en un repetidor, los tipos de comunicaciones directas o a través del repetidor, los tipos de antenas, los lóbulos y los patrones direccionales, las características. Todo eso lo hablamos en las clases anteriores. Lo que estamos viendo en este minuto es los tipos de sistemas. O sea, ya no de un sitio, sino los tipos de sistemas. Yo puedo tener, por ejemplo, el sistema que tienen ustedes hoy día en funcionamiento, en explotación, tiene 6 sitios de repetición. Ese sistema podría ser convencional, podría ser troncalizado. Hay distintas variables, ¿no? Uno lo podría clasificar. Eso es lo que vamos a entrar ahora, en ese tipo de clasificación. Si esto, básicamente entre dos tipos, convencionales o troncalizados. ¿Okay? Ya. El trunking, vamos a partir por el trunking. El trunking o troncalizado viene del inglés trunk, que significa control, un canal principal. Es el uso compartido y eficiente de un conjunto de canales de comunicación entre múltiples usuarios mediante asignación dinámica. Lo digo en español más lento. En el fondo, tengo un conjunto de usuarios que están haciendo uso de un sistema. Ese sistema tiene una cantidad de canales determinados disponibles y la asignación del canal es dinámica, o sea, flotante. En el fondo, yo ahora ocupo mi radio y ocupo el canal 1 y después cuando vuelvo a hablar en un minuto más, ocupo el canal 3, porque está en dependencia de la disponibilidad del canal. Después vamos a profundizar en eso, pero ese es el concepto básico. Voy a hacer un alcance un poco coloquial para que se entienda. El tren que surge en los años 40 en Estados Unidos y surge dada la saturación que ya en esa época en Estados Unidos tenía el espectro. O sea, el espectro es el aire, está la disponibilidad de frecuencias para operar. Entonces ya en esa época había saturación en Estados Unidos. El aire, el espectro, lo que vimos en una clase anterior, que está regulado y subdividido en bandas de frecuencia y distintos tipos de objetivos, digamos, no es infinito, eso es finito. O sea, en el fondo, yo fácilmente en una zona, por ejemplo, en una gran ciudad como Santiago o aquí en el downtown, podría ser que ya las frecuencias otorgadas por Subtel estén copadas. Esto también puede pasar. Muchas veces uno presenta un proyecto en Subtel, postula cierta frecuencia, cierta banda y no te lo dan porque sencillamente no hay disponibilidad en esa zona. O sea, el espectro, que así se le llama técnicamente, o sea, el aire, está en el aire donde están donde se mueven todas estas ondas electromagnéticas, que está regulado, es un bien escaso. O sea, en el fondo, con el mundo digital, eso más adelante lo vamos a hablar, se relajó un poquito, pero sigue siendo escaso. Entonces, en esos años 40, los americanos tenían un tremendo problema, tenían saturado el sistema. Y alguien, podría haberles comentado quién lo hizo, se lo debo, alguien ideó y traspasó el principio de la telefonía fija de esos años, al sistema de radio. ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo, los que alcanzaron a operar con teléfono fijo. Cuando uno está en tu casa y uno llama a su mamá y dice el número y se establece la comunicación, su mamá está en Santiago, tú estás en Punta Arenas, esos 2 o 3 minutos que hablé por esa línea telefónica, esa comunicación fue por un enlace que se estableció y permaneció permanente mientras estuvo la comunicación. Imagínense, está aquí en la casa, levanta el teléfono, había un alambrito físico que iba hasta el poste, del poste iba a una central que estaba más allá, unas cuadras más allá, y de la central por allá empezabas a conmutar, te ibas por un par de cobre, de repente te ibas por un enlace de microondas, no sé qué, o sea, había disímiles caminos que se empataban y se pachaban, digamos, para tú establecer esa comunicación con tu mamá que estaba en Punta Arenas. Terminaste de hablar
y cortaste. Y al minuto te acordaste que no le avisaste que ibas en la semana siguiente. Y cuando vuelves a llamarla, ese link que tú estableciste en el segundo intento, en la segunda llamada, no es igual que el primero. Tú no te enteras. Porque ya levantaste ya el cablecito en el tramo no sé dónde que tú usaste en la primera llamada, ya está ocupado por otra llamada que está siendo efectuada. Por lo tanto, el sistema te otorga otro camino. Para ti eso es invisible. Entonces, por lo tanto, esa conmutación que había en el sistema telefónico evitaba que tú tuvieras un alambre por cada contacto. Si fuese así, o sea, conocías a un amigo nuevo, te daba su teléfono y tenías que mandar a poner un alambrito entre su casa y la de él. Estoy siendo coloquial y de alguna manera irónico, ¿no? Ibas a tener la calle llena de cables para poder tener un alambre por cada contacto que tú tuvieras. Entonces, en el fondo hay una proporción, o sea, en la telefonía siempre hay una proporción, incluso la telefonía celular. Eh, no existe un canal de frecuencia en el caso de los teléfonos celulares, o en los teléfonos fijos no existía un alambre físico por cada uno de los contactos que tú tuvieras. Por eso es que cuando hay un movimiento telúrico, hay un incidente, alguna catástrofe o lo que sea, los teléfonos se saturan, porque cuando todos levantan al mismo tiempo para llamar a su gente, lo que hacen es sobrepasar esa capacidad, esa proporción que está calculada, que es proporcional y que está regulada por SUTEL y exigida a los operadores celulares, se ve sobrepasada cuando todos levantan el teléfono al mismo tiempo. Por eso es que se satura, que coloquialmente uno dice se cayó el sistema, pero lo que está es saturado, está sobrepasado. Entonces, lo que hicieron los americanos en los años 40 fue decir, yo tengo déficit de canales en VHF, por ejemplo, y necesito canales de comunicación. ¿Cómo hago para liberar canales que están entregados, o sea, están entregados en una licencia a un usuario? Hicieron un estudio, no sé qué caso que tuvieron, pero pongamos que fuera una empresa de transporte. Dijeron, bueno, vamos a cronometrar exactamente cuál es el tiempo efectivo que se ocupa en la radio. Y en las 24 horas calcularon cuál era el porcentaje. Una empresa de transporte, depende, una empresa de radiotaxi, por supuesto, lo ocupa más seguido, una empresa de reparto, depende, una empresa de guardia menos. Entonces, en el fondo, llegaron a la conclusión que las frecuencias otorgadas, propietarios de privados, estaban subutilizadas, porque incluso los casos más exigentes desde el punto de vista de su trabajo, su operación, habían por lo menos un 30, un 40, un 50% que el sistema estaba en desuso. En la noche no se ocupaba. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron ese principio de la telefonía a la radio y dijeron, vamos a ocupar los canales cuando realmente se necesita. Entonces, cuando hacen un sistema trunking, ese es el principio, en el fondo yo coloco cierta cantidad de canales en función de la cantidad de usuarios y grupos que tengo, también con un cálculo para una proporción, para que yo ocupo, por eso es dinámica la asignación de canales. Yo ahora tomo la radio y cuando llamo a Raúl, atento Raúl, ocupé el canal 3 del sitio, que por ejemplo tiene 6 canales, entonces yo ocupé el canal 3, cuando suelto el PTT, y Raúl me responde, adelante Ramón, esa respuesta de Raúl ya no vino por el 3, vino por el 6, ¿entiendes? Y yo le vuelvo a responder y voy por el 1, ¿entiendes? Entonces se produce ese dinamismo, ¿no? Que yo voy ocupando en dependencia de la disponibilidad de canales. Y no necesito un canal casado conmigo que queda obsoleto o que queda subutilizado, ¿no? Sin uso. Una manera que yo percibo de entender bien el trunking es precisamente con un tipo de falla que hay en el trunking. Seguro que les ha pasado a veces, estoy seguro de eso. Bueno, los que han ocupado radios en trunking, en todo 25 de Carabineros es trunking, ¿entiendes? Pero no sé si ese tipo de falla se ha manifestado hoy, pero es muy común en los trunking eso. Es que ahora yo llamo a Raúl, sigo ocupando a Raúl de ejemplo, atento Raúl, y Raúl me escuchó nítido, perfecto, nos escuchamos, atento Raúl, y cuando Raúl me responde, yo lo escucho nítido, pero cuando yo le vuelvo a responder, ya él no me escucha nítido, ahora me escucha un poco borracho en la voz, o cierto ruido, o de bajo nivel de audio. Y de repente, en ese intercambio de comunicación, a veces sí lo escucho bien y a veces no. Eso es una falla del tren. ¿Por qué? Porque significa que uno de esos canales, que son repetidores diferentes, está mal ajustado, tiene problemas de ROE, por ejemplo, que hay con la antena. Entonces,
Eso es una manera de detectar cuando uno está hablando un sistema trancalizado. No vas a identificar, porque tú como usuario no vas a identificar qué canal está malo, porque la radio no te indica qué canal estás usando. Bueno, es posible que existe una configuración que sí te lo puede indicar, pero la mayoría de las veces no lo ves tú como usuario, pero sí tú puedes reportar a la empresa que te da el soporte y decirle, oye, revisa los canales porque no están parejos en su calidad de audio, en su interferencia. Y es una falla, pero es una manera de entender mejor el concepto. O sea, no siempre ocupas el mismo canal cuando hablas. Eso ahí dice, es el uso compartido y eficiente de un conjunto de canales de comunicación entre múltiples usuarios, mediante asignación dinámica. ¿Entiendes? Es un concepto en radiocomunicaciones que se refiere a un método eficiente de gestionar múltiples comunicaciones usando un conjunto compartido de canales de radiofrecuencia. Es lo mismo que le he explicado. En lugar de asignar un canal fijo a cada usuario o grupo, el sistema asigna dinámicamente canales disponibles según la demanda. Y abajo te pone un ejemplo. Que dice, imagina una central telefónica con pocas líneas para muchos usuarios. Cuando alguien quiere hablar, se le asigna temporalmente una línea libre. Al terminar la llamada, la línea vuelve a quedar disponible para otros. Así funciona el tren, pero con radios en lugar de teléfono. Es eso, básicamente. Por eso es un principio heredado de la telefonía aplicado a la tecnología de radio. Un poco la historia de, por eso decía que le debía el nombre de las personas, pero está más o menos muy sintetizada la historia. Ahí dice, está vinculada a la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso del espectro de red, especialmente en organizaciones con muchos usuarios que comparten recursos limitados. Eso ven de los 60, 70, los primeros sistemas convencionales, 70 y 80 ya se concepto tanque. Yo pongo mi duda ahí, yo estoy seguro que esto viene de más atrás, ¿ya? Seguro, seguro. Años 80, 90, expansión de los sistemas tranqui analógicos, existían tranqui analógicos, ahora existen tranqui digitales también. En los 90 en adelante la digitalización y la estandarización, y en el año 2000 hacia adelante ya vinieron tranqui en los estándares abiertos. O sea, por ejemplo, el P25 que ustedes tienen de carabinero puede ser convencional o puede ser troncalizado. El DMR que ustedes tienen hoy día en explotación, que son los 6 sitios, pueden ser troncalizados o puede ser convencional. Y el Tetra también. O sea, todos estos estándares abiertos te dan la posibilidad de hacer las dos cosas. El Tetra parece que el Tetra es localizado sí o sí. Ahí les debo eso. Concepto. Un sistema tranqui de radiocomunicaciones es una forma inteligente y automatizada de gestionar el uso de múltiples canales de radio entre muchos usuarios. En lugar de asignar un canal fijo a cada grupo, como en sistemas convencionales, comparte dinámicamente un grupo de canales entre todos, según la demanda. En pocas palabras, es como una central, lo mismo que habíamos visto anteriormente, una central telefónica para radio que asigna canales automáticamente solo cuando se necesitan, optimizando el uso del espectro. ¿Cómo funciona el tanque? Ahí viene. Canal de control. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué es un canal de control? El que ha operado con radios análogas, no troncalizadas. Tú tienes la radio en la mano, o la base, y tú no sabes si el repetidor está caído. No lo sabes. El equipo no te indica. Lo vas a saber cuando lo ocupes. O sea, cuando PTTs y te des cuenta que no hay cobertura, o bueno, los que saben un poquito más de radio se puede detectar por un rabito que se escucha en la comunicación del repetidor, pero eso es una maña de alguien que tiene experiencia. Normalmente el equipo análogo no lo ves, tú no sabes si el equipo se cayó hasta que no lo empieza a ocupar y empieza a percibir que hay menos alcance. Por lo tanto, el repetidor se cayó, no está funcionando. En cambio, los sistemas como DMR o P25 o los mismos celulares también, siempre te están indicando las barritas, te están indicando si el sistema está activo o no está activo, independiente de que tú no hables. Eso es porque hay un canal de control. O sea, en off, tu equipo siempre está en contacto con el sitio de repetición. Por eso es que el equipo P25 te indica ahí el nivel de señal. Por eso es que el DMR que tiene te indica el nivel de señal. Y tú, sin ocupar la radio, sabes si estás en baja señal, si se fue, a veces está fuera del rango y te da la cruz que te quedaste fuera de cobertura, sin ocupar la radio. Por lo tanto, existe un canal que no es para hablar con los otros usuarios, sino simplemente es un canal de control, un canal en off. ¿Ya? Lo que hace el tranqui es que si tú tienes en un sitio de repetición 6 repetidores, ¿ya? Para hacer este juego dinámico y proporcional con cierta cantidad de usuarios,
hay uno de esos canales que se sacrifica. Hay uno de esos canales que queda destinado y dedicado como canal de control. Ese repetidor que está como canal de control no va a ser usado para hablar, es el que mantiene el contacto en off con todos los equipos que se están manejando por su área. ¿Entiendes? Y ese, personificando, ¿no? Siendo como si fuera una persona, ese es el guardián del plan. Ese es el inteligente, ese es el que dice y el que te asigna el canal. O sea, lo voy a completar de esta forma. Voy a seguir usando a Raúl de ejemplo. Yo tomo una radio y voy a hablar con Raúl cuando peteteo, cuando todavía no hablo, cuando aprieto el botón de PTT, en esos milisegundos ya el sistema me identificó. O sea, la radio estaba en constante contacto con el canal de control, por lo tanto, como me ve y como me cuestiona cada cierto rato, hace intercambio en off, tú no te enteras de eso. Hay un, oye, estás ahí, si estoy acá, y eso se mantiene constantemente con todas las radios que están en el área. ¿Entiendes? El repetidor sabe que ese ID de esa radio está activo. Lo tengo yo, está aquí. ¿Entiendes? Está activo, está ahí. Incluso a ver, algunos traspasan la ubicación y todo. Entonces, cuando ese portátil o esa base o ese móvil toma el micrófono y aprieta sin hablar todavía, el accionar nada más del micrófono, lo que hace es decirle al canal de control, voy a hablar y te pido un canal. O sea, sin tú hablar, esos milisegundos es cuando se produce esa solicitud, llamémoslo así, de que necesito un canal para hablar. El canal de control verifica quién tú eres, tu ID, tiene una base de datos, por lo tanto sabe los otros ID de las radios que conviven en tu grupo de trabajo y ya los busca, los tiene localizados, define qué es el canal 3, que es el que tiene libre en ese minuto, y toma los ID de todas las radios del que pidió la comunicación y el resto y los inyecta o los ingresa o los asocia, ¿no? Los relaciona con ese repetidor. Por lo tanto, cuando tú aprietas, por eso es que el tracking o el DMR siempre te da un tono de que enganchaste el canal. O sea, ese tono que a veces es un o algo así, depende. Eso es que indica que ante que tú hables, eso es que ya enganchaste el canal. Cuando no hay canal disponible, no te da ese tono, muchas veces te da un tono ocupado o un tono distinto que te indica que no agarraste el canal. ¿Por qué? Porque no había canal disponible, porque la proporción que hablábamos se está superando de alguna forma. Entonces, ese es el trabajo del canal de control. Él es el dueño del sistema, él es el que asigna canales, el que mantiene el contacto. Un dato, muchas de estas cosas que yo les comento y no están en la presentación no van a ser evaluadas, pero yo se las digo para que vayan fijando y de alguna manera vayan aprendiendo eso también. Como yo estoy dedicando, para completar el comentario, como yo en este ejemplo que puse de los 6 repetidores, que los tengo en modo troncalizado o tranqui, y tengo un canal que lo estoy dedicando al canal de control, los otros canales, imagínense que en la noche no hay ninguna comunicación, los otros 5 no hacen nada, están ahí de vacaciones, nada. ¿Ya? Y sin embargo, el canal de control está siempre activo, siempre está activo y al final está transmitiendo, independiente que por él no pase comunicaciones de radio ni nada, pero sí pasa la comunicación con todos los radios, ¿no? ¿Qué hacen los sistemas? La mayoría de las marcas. Tú lo configuras y, por ejemplo, cada ciertas horas, cada 12 horas, cada 6 horas, cada 24 horas, depende de la marca, ¿no? Los repetidores, estos 6 repetidores, se enjuagan de alguna manera como el dominó, ¿no? Se vuelven a reactivar. Eso pasa sin que el usuario se dé cuenta. Son milisegundos. Y entonces el 1 que era control pasa a ser un canal normal y el 2 toma el canal de control. Y eso se hace para que el desgaste de los repetidores sea parejo. ¿Sí? Porque si no se activa esa opción, yo he visto errores de ese tipo. Si no se activa esa opción, el equipo sufre, los dispositivos de antena hasta se queman porque están todo el tiempo funcionando. Entonces, todas las marcas tienen esta opción de que el canal de control va rotando. De hecho, por lo menos las marcas que conozco se le llama rollover. Entonces, en el fondo va rotando, va rodando sobre el resto y se van alternando de esa forma. Por lo tanto, todos van cumpliendo un ciclo y todos los repetidores del grupo, del sitio, de alguna manera han tenido ese rol de canal de control. Ya, ese es el canal de control. Cuando alguien habla, ¿sí? Una consulta sobre lo mismo, pensando en la lógica. Eso quiere decir que el equipo, sobre todo un portátil, está siempre consumiendo energía sin que yo lo esté transmitiendo. Es igual que el celular. O sea, el celular como una radio troncalizada, como el DMR que tiene, el P25,
siempre está en comunicación con su canal de control, siempre, pero son eficientes, o sea, en el fondo son tecnologías avanzadas, baterías avanzadas, en realidad no sufren, por eso no hay una diferencia tan marcada, ¿no? Ocupando el tema de convencionalmente o troncalizado, la verdad que no es una diferencia tan marcada, pero sí, literalmente está en una operación constante comparado con un sistema que no lo es. ¿Entiendes? Porque así como el repetidor es que en el fondo se desvive, ¿no? Porque él está todo el tiempo atendiendo a muchos usuarios. El usuario que tienes en tu mano, en off, lo que hace es que cuando le preguntas responde. Entonces se va cumpliendo un pool y le pregunta al repetidor, ¿estás ahí? ¿Ahí tanto? Estoy aquí. Y con eso lo mantiene en su base de datos activo. ¿Entiendes? ¿Y para qué lo tiene activo? Porque si hay otra radio en tu grupo de trabajo que pide el canal, él va a buscar. Él sabe que estás ahí a su disposición. Y para completar un poco la explicación, cuando son sistemas troncalizados multisitios, cuando, eh, por ejemplo, cuando el MEO sale de Punta Arenas, el repetidor de Punta Arenas de Andino lo tiene activo. O sea, él sabe en off, él está preguntando y sabe que ese ID de esa radio, que tiene un alias, qué sé yo, lo tiene activo, lo tengo bajo mi cobertura. Y cada cierto tiempo le voy a preguntar. El MEO va a ruta a Puerto Natales y de repente sale de Puerto Natales. Y en esa rutina que hace el repetidor de Andino, ¿entiendes? Cuando le pregunta, ya ve que no le responde, pero no toma una acción todavía. Eso tú lo configuras. En el fondo va en la configuración del sistema. Puedes definir si es un intento, 3 intentos, depende, ¿no? Tantos milisegundos. Entonces él sigue el pool, no se para, sigue preguntando y cuando vuelve de nuevo, llega y vuelve de nuevo y no está, y vuelve y no está, ya él asume que estás fuera de su cobertura, por lo tanto, temporalmente te desplaza a otra tabla de base de datos. Este no lo tengo yo. Y el de Natale le pasa lo contrario. Cuando hizo su rutina, empezó a detectar que ahora tengo un nuevo usuario bajo mi mando, bajo mi control, que es el MEO, el ID. Entonces, así es como se van registrando, digamos, los usuarios dinámicamente en todos estos sitios. Y para completar el comentario, en el ejemplo que ponía, cuando una radio de un grupo petetea sin hablar y lo que hace es anunciarle al canal de control, oye, voy a ocupar, necesito un canal para hablar con mi grupo de trabajo, el repetidor primero busca los que tienen, estos son todos milisegundos, ¿no? Busca lo que tiene ahí, de los 10 que tienen en el grupo hay 6 que están acá. Y como está enlazado con los otros repetidores, esa solicitud la reenvía a todos los repetidores. Entonces, en el repetidor que está los IDs de su usuario, se activa para que sea eficiente. Porque si fuese un broadcast, o sea, si fuese que yo lanzo esta solicitud a todos lados y todos gritan, parece a quien aparece, no sería eficiente el sistema. Entonces, el repetidor de cada sitio que recibe, estoy siendo coloquial, pero es para que se entienda, ¿no? No es una explicación puramente técnica, pero así funciona el sentido, ¿no? Cuando el repetidor de Andino lanzó en mi red de interconexión la solicitud del grupo del UAT que tiene 6 equipos, que son los ID tanto, que van a hablar, entonces yo que tengo un penitente, veo mi base de datos y no hay ninguno aquí, así que no me activo. Yo no tengo por qué lanzar eh, eh, ¿cómo se llama? Comunicación. No tengo por qué hacer ninguna transmisión si no tengo a nadie de ese grupo ahí. Eso es configurable, ojo, eso es configurable. También uno puede pedir que sí lo haga. Y en cambio, Natale detecta que sí, que hay 2 usuarios de ese grupo, por lo tanto retransmite el comunicado. Esa es la palabra. Por ese es tranquilo. Puedo ir aclarando más dudas a medida que vayan avanzando. Ese es el principio. ¿Por qué se usa? En sistemas convencionales, cada grupo, ahora estamos hablando de los convencionales, los que no son tranquilos, cada grupo, por ejemplo, la policía, o sea, carabineros, bomberos, el SAMU, Senapred, tiene su propio canal. O sea, yo, como Senapred, tengo mi canal. Y ese es mi canal siempre, mi canal exclusivo. Y el bombero tiene su canal. Y entonces yo, cada vez que lo ocupo ese canal, y cuando no lo estoy ocupando, el canal está en desuso. Está ahí disponible para mí. ¿Entiendes? Ese es el mundo convencional. Eso desperdicia recursos, como dice, porque muchas veces hay canales desocupados mientras otros están saturados. ¿Entiendes? Por supuesto. Porque, a ver, voy a complejizar un poco más. Yo tengo en Senapred 2 grupos, uno GRD y uno operación. Y si en el mundo convencional,
Los dos grupos que tienen grupos de radio por separado, porque hacen operativamente, se separan en algún minuto. Si yo lo tengo convencional, si operaciones está ocupando el canal, GRD no tiene cómo usarlo. Tiene que esperar que se los ocupe para yo entrar. Si lo tengo troncalizado, de alguna manera yo voy a tener mayor disponibilidad de canales porque si está ocupado, el sistema me lo va a tirar al otro, me va a ir para otro canal. Por eso es que dice el ejemplo ahí que mientras existen canales en desuso, porque sus propietarios, entre comillas, no lo están usando, puede haber otros que están también asociados a un usuario que están siendo saturados. El tranque como equilibra eso, ¿no? Por eso dice el sistema tranque rompe esa rigidez. Centraliza el control y asigna canales dinámicamente solo cuando se necesite. Como una operadora que reparte líneas disponibles. Voy a repetir el ejemplo, pero es una manera de entender. ¿Cuáles son las ventajas? Escalabilidad. Muchos usuarios con pocos canales. O sea, mayor privacidad y control. Bueno, eso es relativo, porque los sistemas convencionales han ido desarrollándose, ¿no? Administración centralizada y flexible, registro y supervisión de llamadas. La verdad que todo eso es relativo, pero el mundo convencional también tiene. Digamos que el tranque es más rico, tiene más cosas, más recursos y más cosas, pero el convencional no se queda mucho atrás en eso. Ejemplo, imagina una red de emergencia regional con 6 canales y 10 grupos distintos. O sea, hay 6 canales disponibles y hay 10 grupos distintos. Carabineros, SAMU, NEMI, brigadas de forestales, con tranque. No necesita un canal exclusivo cada uno. El sistema asigna los canales disponibles según el uso, permitiendo que más usuarios se comuniquen sin interferencia ni canales ocupados innecesariamente. Pero eso tiene un límite. Estamos hablando de la promoción, que es el principio de la red celular cuando se satura porque todo lo levanta. O sea, por eso los tranques se modelan y se calculan. Más adelante lo explico. La comparación entre sistemas convencionales y troncalizados. El sistema convencional, los sistemas convencionales y tranque representan dos enfoques distintos para gestionar las comunicaciones por la radio. La diferencia clave está en cómo se utilizan y gestionan los canales de radiofrecuencia entre múltiples usuarios o grupos. Este es el convencional. Yo traté de hacer una animación que se reflejara. Tengo 6 repetidores en un sitio que tiene 6 repetidores. Por lo tanto, tengo 6 usuarios y cada uno casado con su canal. O sea, Senapre es propietario, entre comillas, de repetidor 1, por lo tanto del canal 1, y así sucesivamente para abajo. Y cuando yo lo empiezo a usar, en fondo Senapre habla, ocupa el canal 1, después en un momento habla Carabinero, ocupa su canal, y después habla Vialidad y ocupa su canal, y después habla Municipio y mientras los otros sueltan el canal, y así empieza, ¿no? Y cada uno ocupa su canal, no se sale de su canal, uno es propietario. Ese es el principio del sistema convencional. Ahora voy a ir al mundo tranqui. En el mundo tranqui yo no tengo 6 repetidores, yo tengo 4. Y tengo uno dedicado, ese lo tengo diferenciado como canal de control. Y tengo los mismos 6 usuarios, pero no lo tengo casado con ningún repetidor, porque de hecho ni siquiera la suma matemática me da. En el fondo tengo 3 canales, porque el canal 4 lo tengo dedicado a control. Allá tenía 6, aquí tengo 3. Entonces, el canal de control siempre está ocupado. Ese está ocupado y no se cuenta. Empieza a hacer esto. Carabinero habla y ocupó el 1. Lo asocio con los colores. Vialidad azul ocupó el canal 3. El municipio el rojo. Senapra habló el naranja. Entonces ahora aparece bomberos verde y se empiezan a cambiar los colores porque yo empiezo a ocupar distintos canales en la medida que voy hablando. Quizás lo hice muy rápido, pero se entiende el principio, ¿no? Yo con mi color voy ocupando el canal que esté disponible según el canal de control me vaya asignando. Voy a repetirlo ahí un poquito más rápido. Carabinero ocupó el 1, probablemente va a aparecer de nuevo Carabinero más adelante. Fíjense que Carabinero ocupó el 1. No me acuerdo si repetí Carabinero. Sí. Carabinero, parece que fue el único. Ahí desaparece Carabinero y probablemente va a aparecer de nuevo. No, es el único que no repetí. Veamos Senapre. Ya. Carabinero, canal, entró Senapre y ahí con el canal 3 Senapre, terminó Senapre, se fue, lo está ocupando otro, va a hablar de nuevo Senapre, ocupó el 3 y Senapre ahora empieza a ocupar el 2, está ocupando el 2. O sea, en el fondo él lo que va haciendo es ocupando canales en dependencia de la disponibilidad. ¿Se entiende la comparación? Allá estoy casado con un canal siempre fijo, aquí voy alternando según la disponibilidad y según el criterio del administrador o el jefe, que es el repetidor en este caso, o el 4, que es el canal.
un detalle, que le cuento esto porque, por último, ojalá los que no tienen mucho conocimiento de radio, no han usado mucho radio, lo entiendan. Los que tienen radio lo van a entender, yo creo, más fácilmente. En un sistema troncalizado, la cobertura, cuando uno modela la cobertura, porque igual se modela, oye, que responde lo mismo, a los efectos de la onda electromagnética, el alcance es exactamente igual que el al lado. Si lo que cambia es cómo yo asigno el canal, pero la propagación, el alcance es lo mismo, las mismas antenas, lo mismo. De hecho, son los mismos equipos, porque son equipos que pueden trabajar en modo convencional o pueden trabajar en modo tranquilo. En el sistema troncalizado, cuando uno va a calcular el estudio de propagación, uno decide cuál es la proyección de mi sitio, tiene que considerar el repetidor, el canal de control. Sí o sí, porque el canal de control es el que te da la cobertura. ¿Y qué pasa? Cuando el canal de control se desgasta en el uso, empieza a mermar la cobertura porque hay más ROE en la antena o lo que sea. Entonces, no es lo mismo, también es una falla típica del tranque. Entonces, el repetidor que más has usado, porque ya sea porque lo configuraste mal y no aplicaste este rollover que te dije, o ya sea porque alguien no lo asignó, créanme que pasa esa cosa, cualquier error que sea, humano, de uso, lo que sea, que se degrade el canal de control, resulta ser que ese canal de control va a tener ligeramente menos cobertura que el resto, y a mí no me sirve que el resto tenga más cobertura, porque si el canal de control es el que me engancha a mi equipo, el que lo mantiene asociado al sistema, cuando yo salga de la cobertura del canal de control, aunque los otros estén llegando ahí, yo quedo fuera. Porque yo para estar dentro del sistema y meterme en esta mecánica que hablé, en esta lógica que hablé, necesito estar validado por el canal de control en off siempre. Por lo tanto, si la cobertura del canal de control es más chica que los otros canales, yo pierdo, aunque tenga plenitud de cobertura con el canal 1, si el canal 4 no llega donde estoy, de que vale, me quedo fuera. Y eso es una típica falla del tranque. Todo asociado, como en todas las industrias, como toda la tecnología, a falla humana. Porque eso es por mal mantenimiento, mal diseño, la que sea. Nosotros fallamos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más que los equipos. Bueno, esa es la explicación animada. Aquí está un resumen de las características. La asignación de canales es fijo por grupo o función, sistema convencional. El troncalizado es dinámico, según disponibilidad. El uso del espectro es menos eficiente porque tiene los canales ociosos. El otro es alta eficiencia, tiene canales compartidos. El control de canal manual o por hábito de uso. El otro es automático mediante canal de control. La escalabilidad es limitada porque obviamente es escalable, pero no es lo mismo, es menos eficiente. Entonces tienes que invertir uno a uno. O sea, un usuario más, un canal más. El alta es ideal para redes grandes de emisión crítica. Tiempo de acceso al canal depende de la disponibilidad del canal propio, generalmente más rápido y optimizado. Interoperabilidad requiere coordinación entre grupos, puede integrarse y coordinar múltiples grupos. Costo de implementación menor, el convencional, por supuesto, el otro es mayor. Tiene una programación avanzada, redundancia y respaldo limitada, alta, según diseño. O sea, ya el hecho de que tengas varios canales disponibles para ti, lo que hace es potenciar la redundancia que tú tienes dentro de tu propio sistema de radio. Privacidad y seguridad baja, no es fácil de intersectar. Alta, eso es relativo también. Alta puede incluir cifrado digital en el otro también. Ejemplo de uso, pequeñas empresas, clubes, zonas rurales, servicios de emergencia, gobierno grande. Sin embargo, yo tengo bueno, aquí dice tracking no es necesariamente, esto es lo que quería destacar. Tracking no es necesariamente mejor que el sistema convencional ni al revés. Todo depende de la capacidad operacional requerida. Porque una de las cosas que demanda un tracking es cuando tú tienes densidad de comunicación. Si el sistema que tenemos nosotros acá fuera para todos, o sea, ese DMR que tengo lo va a usar Carabinero, lo va a usar Vialidad, lo va a usar la Fungi, lo va a usar Servicio de Salud, SAMU, los 10 municipios, todo el mundo va a usar mi sistema. Obviamente que me tengo que ir a un tracking, porque si no sería una locura. Voy a empezar a tener no sé cuántos repetidores por cada uno, aunque sea incluso DMR, que te ahorra un repetidor, porque son dos grupos de trabajo, como hay dos conversaciones simultáneas por un repetidor. Pero así todo, si tengo 15 usuarios, necesito 7, 8 repetidores ahí metidos, y eso implica falla, caro, energía, espacio, etcétera, etcétera, presupuesto, por supuesto. Entonces, depende de cómo tú lo ocupas. Si los sistemas que tiene Senapred o los que yo estoy cercano a ellos, son sistemas de gran cobertura, de gran disponibilidad, de gran
redundancia, pero con pocos usuarios. En realidad son pocos usuarios. Si tú analizas cuántos usuarios tiene el sistema, son muy poquitos para un sistema de radio. Por lo tanto, no se justifica un trunking, porque además eso implica un nivel de inversión bastante mayor. ¿Ya? Sin embargo, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa, se pide que los equipos tengan capacidad de troncalizado. O sea, los equipos que ustedes tienen hoy día, si mañana en un futuro hay un cambio en la visión, qué sé yo, y se quiere llevar a trunking la red, ¿ya? Los equipos les sirven. No tienen, y ahí viene la escalabilidad y la usabilidad. O sea, tú no perdiste tu inversión. Tú lo que tienes que hacer es un nivel de programación y migrarlos a trunking, operación en trunking, y simplemente se insertan los mismos equipos, incluso los propios repetidores. Entonces, eso es esencial cuando uno hace una licitación de este tipo, que tú, independiente de que tengas un sistema convencional, porque no se justifique el otro, ¿ya? Sí que tengan la capacidad de operar, porque a futuro puede pasar que cambie el foco, ¿no? O la manera o la visión que uno tiene. Bueno, aquí está el por qué se define una u otra, la capacidad operacional, que es el del usuario, igual que la segunda, el nivel de coordinación necesario, el presupuesto disponible, porque eso importa, la criticidad del servicio. En otras palabras, la elección entre sistema controlizado y convencional no se basa en cuál es mejor en términos absolutos, sino en cuál se ajusta mejor a las necesidades operativas, técnicas y económicas del sistema de comunicaciones que se va a implementar. Bien. Tipo de sistema estructuralizado. En el fondo hay analógico y digital. ¿Bien? Y en el mundo analógico, yo alcancé a trabajar con ellos cuando llegué a Chile. Trabajé con el MPT 327, era muy bueno en el mundo análogo. Existían lo mismo, era el mismo principio, pero con todas las falencias, entre comillas, ¿no? Tenía otra robustez, pero las falencias, entre comillas, del mundo análogo. Y después surgieron el mundo digital, y por ejemplo, lo que nosotros tenemos, ustedes operan con dos tipos de estándares. Ustedes tienen el P25, que es la letra B, y tienen el DMR, que es el sistema que tienen en operación. El ARCO 25, el P25 que tiene fase 1 y fase 2. En las dos es troncalizado. Lo que ustedes tienen está troncalizado, porque el carabinero lo ocupa en trunking. El DMR que tienen está en Tier 2, o sea, ustedes tienen una fase 2, pero está capacitado para no ser modificado a Tier 3 si algún día se necesita. Bueno, y Tetra, que hablábamos otro día, que es densidad y vertical, que es para gendarmería, etcétera. NXN, que es una tecnología muy buena, pero que no está en uso acá en la región. Y bueno, ¿cuál elegir? Depende. Cantidad de usuarios, requerimientos de seguridad, presupuesto, escalabilidad, interoperabilidad, lo mismo.